perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación, y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que desde aquel día acordaron matarlo. Padre, yo ruego, Señor, clamo a ti para que tu buen espíritu guía, dirige, me dé, Señor, la palabra como la debo de hablar, Señor, a tu pueblo, para poder, Señor, expresar, Señor, con tu sabiduría, con tu gracia, Señor, esto, Dios, que puede ser, Señor, una realidad y un misterio para muchos. Padre, en el nombre de Jesús te ruego, Señor, dame la gracia. Y, Señor, lo que no pueda expresar con mis propias palabras, Señor, por lo escaso que uno puede ser, Señor, tu buen espíritu siga y continúe hablando al corazón de mis hermanos. En el nombre de Jesús, guía y dirige todo, Dios, para la gloria y la honra de tu nombre, a fin, Señor, de que tu pueblo pueda, Señor, entender, Señor, esto que vamos a hablar, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y el tema que quiero hablar es este, ¿no? Es el valor de la unción. Amén. El valor de la unción. ¿Por qué? Porque hoy estamos en un tiempo, la humanidad, y en la humanidad la iglesia, en el cual no se valoran las cosas. ¿Sí? Estamos en la cultura del descartable. Todo desechable, todo descartable. Y entre esas cosas está, muchas veces, el descartable es la iglesia. Porque todo descartable, entonces, sí o sí nos empezamos a acostumbrar a, ¿no? A trasladar en todos los ámbitos cosas. Como la cultura es desechable, descartable en muchísimas, prácticamente que nacen, ¿no?, nuestros hijos, empezamos a enseñarles, ¿no? Ya con el pañal. ¿Sí? En los tiempos en los que uno era niño, el pañal descartable, desechable, era muy raro, gente muy rica no podía llegar a tener para darle a sus hijos. Era el pañal de tela, y había que tener las mamás, las tías, las abuelas, tenían que tener colecciones de pañales para poder tener durante el día, ¿no? Y que no se enfermara el bebé y que tuviera diarrea, ¿no? Y que, porque era muchísimo peor, ¿no? Y estaba, ¿no?, cuando había niños estaban los grandes tendales, ¿no?, de telas que ahí estaban, ¿no?, que eran los pañalitos de los bebés. Y así la mamá tenía, las tías, las abuelas, ¿no?, con el jabón, jabón blanco, había que lavarlo, nada de jabones en polvo, no, prácticamente ni había, pero aún, ¿no?, era todos jabones blancos para limpiar, para que no generen en el niño, ¿no?, ninguna clase de eczema, no genere ninguna clase de problemas en la piel, ¿no? Los jabones comunes, los jabones perfumados, ¿no?, hacen mal. Entonces, era todo eso, había que refregar y todo. Pero hoy día con el desechable, no, ya es una cosa. La leche, ¿no? Antes venía el lechero y estaban los grandes frascos de vidrio, y ahí estaba, ¿no? La mujer ponía la distinta, y venía el lechero, iba, reponía, ¿no?, aún el sodero, que venía, y también la soda, y se llevaba y traía los envases de vidrio. Hoy día, vasitos de plástico, acá ya, y todo es desechable. La vida, ¿no? Y eso lo empezamos a trasladar en distintos aspectos de la vida. Y aún, ¿no?, hoy está la enseñanza, ¿no?, en distintos aspectos, en distintos estamentos, que se enseña, bueno, el noviazgo. Bueno, andá a probar con uno, probar con otro, probar con una, probar con otra. Y bueno, la que de repente, y si prendió, y bueno, y quedó embarazada, y bueno, ahí con esa juntarte, y después, si ves que va bien, casate, ¿no? Y si va mal, y bueno, ¿qué le va a hacer? Ser feliz, ¿no? Hay que ser feliz, disfrutar de la vida es una, y la vida es una, pero empieza, ¿no? Y de repente
tiene un hijo, tiene otro, y tiene el hijo por un lado, hijo con otro, y empieza, ¿no? La cultura del descartable, cuando no es eso lo que Dios estableció. Amén. Porque esa no es la felicidad del hombre. Amén. Hablando de hombre como varón y mujer, ¿no? ¿Sí? Cuando diga la palabra hombre es eso, varón y mujer, tanto el hombre como el varón como la mujer, ¿sí? Y entonces todo no, pero no, tanto el noviazgo es para establecer si es la voluntad de Dios con la otra persona. El matrimonio, ir a encarar para estar toda la vida. O mejor dicho, no para encarar toda la vida, para encarar toda mi vida con la otra persona. ¿Sí? Siempre le digo, el matrimonio cuando alguien se casa no es para decir hasta que tu muerte me separe. ¿Sí? Pero en algún aspecto cuando estábamos mal decía, ay Señor, llévatelo. O llévatela. Recibe, Señor, a tu siervo en paz, ¿no? Recíbelo, Señor. Tú dices, pedid y se os dará. Llévatelo. Y como tenemos ojos, ¿no? Para ver, ahí empiezan los problemas. Y si se enferma, y justo uno estuvo enojado y lloró y se enfermó. ¿Será que el Señor me habrá oído? Entonces empieza ¿no? Por todos lados, ¿no? Va a mirar y será acá y será allá y ya empieza el engaño, ¿no? Entonces, todo, pero es parte de la cultura descartable, desechable, ¿no? Que la humanidad vive. Y eso lo empezamos a trasladar, o sea, lo incorporamos a nuestra vida y comienza a venir a la iglesia. ¿Sí? Y la iglesia empieza esta cultura del descartable, desechable, entonces no es esto, el otro. Hoy día con la difusión muy grande que hay, ¿no? Es un aspecto se hace, pero el problema es cuando se empieza a querer comparar, ¿no? Porque ¿qué es más o qué es menos, no? ¿Quién tiene más o mejor ministerio que el otro? Cada uno tiene el ministerio que Dios le dio, punto. Amén. Que es útil. Sí, Señor. Después valoraremos las vidas. Ahora el ministerio, a nivel así, ministerio. La vida de la persona, ahora no lo metamos en el baile, ¿sí? En el tema. Pero el ministerio, cada ministerio que Dios levanta es útil para. Por eso Dios lo levantó a esa persona, a ese hombre, con un ministerio específico para algo. ¿Sí? Entonces, es más, es menos, no, es el ministerio útil para. Punto. Para el propósito de Dios, para el plan de Dios. Dios dio un ministerio, Dios dio un servicio, Dios otorgó esto. Entonces, ese ministerio puesto sobre una persona es útil para el propósito de Dios. Amén. Quiera Dios que cada uno valoremos lo que Dios puso en nosotros. ¿Sí? Y acá lo que yo quiero hablar es esto, el valor de la unción. ¿Y la unción qué es? La unción precisamente es eso, es la habilitación que Dios dio para que usted y yo realicemos la obra extraordinaria que es de Dios. Así como se hablaba en algún aspecto cada uno, ¿no? ¿Por qué pudimos estar y pudimos permanecer en estos 15 años y pudimos realizar la labor que Dios quiso que hagamos? En medio de todas las pruebas que nos tocaron, pero se hizo algo. ¿Qué es? Lo que Dios quiso que se realizase. Bien, mal, era la labor. Dios quería que se haga bien. Nosotros quizás realizamos muchas cosas mal porque somos seres humanos. Llenos de errores. Llenos de incredulidad también en muchos aspectos. Que no podemos llegar a comprender y a entender que en medio de esta circunstancia, en medio de esta otra, Dios sigue obrando. Y que Dios no está limitado por las circunstancias, sino que en medio de las circunstancias se gloria igual. Pero yo en mi limitación de fe, en mi incredulidad, en mi necedad, muchas veces no creo que Dios se pueda glorificar en esta situación. Entonces ahí saco mi humanidad a luz.
Aparece mi persona, aparece mi pensamiento, aparece mi razonamiento, aparece el suyo, ¿no? En medio de todo. Y Dios se sigue glorificando aún con nosotros. Y acá vemos a Caifás, dice acá. Uno, era el sumo sacerdote, la autoridad máxima a nivel religioso que tenía la nación de Israel en los tiempos de Jesús. El hombre, el ungido de Dios ese año para realizar conforme los ritos, las ceremonias, todo lo que tenía que ver la administración. Y encima este hombre era un saduceo. ¿Qué tiene que ver, me dice usted, que sea saduceo? Los saduceos no creían en las cuestiones espirituales. Y esto es más asombroso todavía. Sería lo mismo que, diríamos, nosotros, ¿no? Creyentes, evangélicos, ¿no? Pentecostales encima. Diríamos al cura, a Francisco, a Jorge Bergoglio, para ponerle el nombre que tiene, la persona de él, ¿no? El Papa diríamos. Imagínense que Dios lo usa. Dios puede usar a ese hombre. Amén. Y claro, Dios lo usa. Dios lo usó a Caifás, Dios lo puede usar a él. ¿Por qué? Porque Dios lo ungió para una tarea a ese hombre. A Jorge Bergoglio, al Papa de la Iglesia Católica, ¿sí? El jefe de los católicos. Dios lo puede usar, como lo usó a Caifás. ¿Para qué? Para que Jesús cumpliese el destino que Dios tenía para él. Y miren, lo hizo profetizar. Sí, Señor. Puede profetizar. El jefe de los católicos, sí, puede profetizar. ¿Por qué? Porque es el ungido para ellos, entonces Dios lo puede tomar y decir una palabra de Dios directamente. Ahora, ¿qué? ¿Ahora vamos a seguir los católicos? No. Dios lo puede tomar y puede usar. Puede tomar a Tabaré Vázquez, como diríamos el presidente del Uruguay, para decir una palabra de Dios en favor de la nación cuando Dios quiere bendecir a la nación. Y puede guiar. ¿Por qué? Porque esa es la unción. Es dar a Dios una capacidad de Él sobre un hombre. Al cual Dios escogió para un tiempo, un momento y una misión determinada. Cuando Pedro tiene esa gran revelación de Jesús, que dijo que Jesús les pregunta, ¿qué dice la gente que soy? Soy esto, soy aquello, soy lo otro, soy un profeta antiguo, soy esto, soy papá, y empiezan cada uno a decir, ¿y ustedes quién dice que soy yo? Ahora, yo digo, bueno, eso dice la gente, no importa. ¿No? Pues, ella dice esto. Está bien. Ahora, lo importante, ¿qué es lo que ustedes dicen que soy? Y Pedro dice, tú eres el Cristo. Tú eres el ungido, tú eres el enviado de Dios. Vos sos el Mesías, le dijo Pedro. Y Jesús le dijo, eso no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Amén, sí, Señor. Y le da ahí, Jesús le dice, y yo también te digo a vos. Señor, misericordia. Y ahí Jesús habla de lo que iba a hacer la vida de Pedro y la misión de Pedro que iba a tener allí. Pero vemos en Pedro una revelación tremenda que tiene de parte del Señor de quién era Jesús. O sea, la unción empieza a estar en Pedro de una manera que Dios le revela quién era Jesús en ese momento. Y Pedro entiende, este no es cualquier cosa, sobre este hay un manto especial, sobre este hay una gracia especial, sobre este hay una habilitación de Dios especial y sobre este hay un respaldo de Dios que es especial para este. La unción, hermano, habla de esto, de respaldo, de cuidado, de guarda, de vida que Dios pone sobre una persona para encomendarle una tarea determinada. La unción tiene limitación, la unción en sí misma no, la persona es limitada. Por eso también vemos después, cuando están en el libro de los Hechos, cuando el mismo Caifás le dice, y todo el Sanedrín, el grupo de los notables judíos que tenía, le dice, bueno, ahora está bien, ustedes hicieron esto, hacen lo otro, está bien, háganlo, pero hay algo que les decimos,
no prediquen más en el nombre de ese Jesús. Y ahí Pedro le dice, no, es menester, es obligación hacer las cosas que Dios nos manda y no obedecerle en este caso a ustedes. Ahora, ¿cuándo es? Cuando el hombre surge y manda hacer lo contrario a lo que dice la palabra. Entonces, ¿qué es esto? ¿La unción está? Sí. Ahora, cuando la unción, el hombre surge, el hombre, y se pone por sobre la unción que tiene y quiere negar la obra, quiere ponerse contrario a las cosas de Dios, ahí es el problema. Entonces ahí podemos decir, sí, ahí ya no estoy porque no está la unción. Ahí está el hombre, ahí está la humanidad. Amén. Pero cuando es muy contrario, cuando es directamente contrario a la voluntad de Dios, cuando niega directamente, no algo que... Bien, ahí él dice, quiero que ore por mí para ser sano. Mismo dice, sí, está, ¿no? Está, vaya a ver usted. Y capaz que es la persona que tiene que orar por los enfermos, porque tiene eso. No, por mí que se muere, ¿no? Para que ore, pues. Dice, pero iba a todos que les prediquen a los pecadores. Me levanto y le digo, ustedes no vayan, no les prediquen a nadie. Pastor, ustedes tienen que salvar a los pecadores. ¿Qué? Ya hay muchos pecadores, ¿para qué quiero más pecadores que vengan a la iglesia? Primero conviertan, no, sigan predicando. Capaz que viene un pecador y se arrepiente y es testimonio. Dijo, yo no sabía que ese pecado que hacía a Dios le molestaba, ¿no? Dice, yo me arrepentí de esto, aquello, el otro, y usted se da cuenta que usted hace lo mismo. Era el compañero de aquel otro que hacía esas cosas. Y ese Dios le reveló y usted aprendió ahí que eso que compartía con esa persona era pecado. Porque él se arrepintió. Entonces siempre vale la pena que venga a predicar a un pecador, porque de repente nos aviva. Nos damos cuenta de que nosotros coparticipábamos con esa persona de pecado. ¿Sí? Ocurre muchas veces. Viene un pecador, alguien que no conocía el camino del Señor y Dios le revela que estaba haciendo mal. Se da cuenta y después dice, la verdad, qué mal que me di cuenta que hacía esto, aquello y a Dios no le agrada. Y usted dice, sí, qué mal. Y usted dice, yo también me estoy dando cuenta que yo hacía hace 20 años vengo a la iglesia y no sabía esto. Dios no lo había revelado, fue necesario. ¿Sí? Fue necesario que pase esa persona y no viste, capaz que tiene dos cultos que vienen. Pero fue necesario. Usted no se daba cuenta. Es necesario. Entonces, la unción de una persona es ilimitada. Ahora, la persona puede limitar la unción que tiene. Puede negar, como en Caifás. Acá lo vemos profetizando y después poniéndose en contra. ¿Por qué? Porque la persona no tenía comunión con Dios. Pero Dios usó la unción, usó la unción que había. ¿Y ahora qué quiero decir de esto? ¿A dónde quiero llevar con usted, con la unción, con todo esto? Siempre les reitero, les digo, cuando Dios moviliza a alguien, porque Dios quiere hablar, decir y bendecir. Cuando Dios moviliza hacia los reyes. Yo te invito a venir a Primera de Samuel, primer libro de Samuel, capítulo 16. Dice acá la palabra del Señor,
versículo 1 dice, dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, y te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Y dijo Samuel, ¿cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. Jehová respondió, toma contigo una becerra de la vaca y di, a ofrecer sacrificio a Jehová he venido. Y llama a Isaí al sacrificio, y yo te enseñaré lo que has de hacer, y me ungirás al que yo te dijere. Hizo pues Samuel como le dijo Jehová, y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo, y dijeron, ¿es pacífica tu venida? Él respondió, sí, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová. Santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaí a sus hijos, lo llamó al sacrificio. Mire acá. Le voy a contar esta historia desde el punto de vista de la gente de Belén. ¿Sí? Nosotros conocemos acá el diálogo entre Dios y Samuel, ¿no? Entonces como que no llegamos a comprender la historia de esto. Estaba la gente de Belén. ¿Qué era Belén? El poblado más pequeño que había en el departamento. Lo vamos a medio uruguayizar, ¿sí? Belén era uno de los pueblos más pequeños de uno de los departamentos de Israel. Estaba dentro de las 12 tribus, los 12 departamentos que tenía Israel, dentro del departamento de Judá. ¿Sí? Y allí había uno de los pueblos menos prósperos, más chiquitos, llamado Belén. En medio de ese pueblito, una de las familias más pobres era la de un tal Isaí, que tenía 8 hijos este hombre. Y Dios le dice al gran profeta de la nación, al gran juez que tenía la nación, andate a Belén. Claro, cuando iba este hombre a algún lugar, el lugar era conmovido porque no era que iba un hombre de Dios, un tremendo hombre de Dios. Así que se fueron enterando de que iba a ir Samuel hacia aquel lugar. Y Samuel fue enviando sus mensajeros, yo voy a ir a Belén, voy a pasar por Belén. Vamos a hacer ahí en Belén, vamos a hacer un rico asado. Vamos a matar un buen cordero. Vamos a hacer unas cuantas oraciones a Dios. Yo quiero que estén todos ahí, dijo. Así que el pueblo se conmovió. Viene el hombre de Dios, viene el profeta de Dios. ¿Y a qué vendrá? Y alguno dice, este bravo. Si viene Samuel, este va a cortar cabeza porque somos una manga de pecadores que andamos atrás. A ver si este hombre viene y me dice ¿qué haces acá vos? ¿Cómo es que estás haciendo estas cosas vos? Entonces le dijeron, ¿es pacífica tu venida? Cuando llegó el mensajero, ¿qué viene? A ver si descubre que soy... Él dijo, sí. Dijo que venga, ¿sabe qué? Hasta el más pobre, la familia más pobre. ¿Quién? Ese Isaí, ese que tiene como 8 hijos. Sí, ese hombre, Isaí, que venga. Bueno, vamos a decirle. Así que fueron a la casa. Don Isaí, ¿qué? ¿Sabe qué? Vamos a tener una visita especial. ¿Quién? El juez que tiene la nación. ¿El juez quién? Un tal Samuel dice que vaya a sus hijos también. Así que bueno, se vistieron de las mejores túnicas, las mejores cosas, y fueron al encuentro. Va a haber ahí un rico asado. Así que capaz que mandó matar un buen cordero. Entre todos ponían así una vaquita, ¿no? Y mataban cordero y lo esperaban con un asado y el mejor de los vinos, el mejor de la fiesta, las cosas ahí lo esperaban para que este hombre estuviera allí, ¿no? Y llegó
Y esto, hermano, marca algo a nosotros. Porque ellos, dentro de esas cosas, sabían que ese hombre tenía una unción. No era cualquiera que venía. Era alguien que venía podía venir con una palabra directa del Señor. No iba a venir porque sí, no se iba a mover tan solo para ser sociales, sino que sabían que Dios iba a traer una palabra, que Dios iba a marcar algo. Por eso dijeron, es pacífica, ¿por qué viene para acá? Si este no viene acá, porque sí. Cuando Dios marca y señala a alguien como lo llamó y lo marcó a Samuel para una tarea determinada, siempre es por algo específico. Cuando hay movimiento. Porque hay un movimiento espiritual que se desata. Dios algo quiere hacer. Y entre medio de todas estas circunstancias, ¿no?, que estamos viviendo nosotros con todo el aniversario, con todas estas cosas, Dios, en algún aspecto, está movilizando a alguien que Dios ungió para una tarea determinada. Amén, sí, Señor. Y Dios nos dio el privilegio de que sea nuestra casa. Amén. Como en ese tiempo, en la casa de Isaí, en ese tiempo en Belén de Judá. ¿Por qué no fue a Jerusalén? ¿Por qué no fue a una ciudad más importante? ¿Por qué no fue una casa más distinguida? Porque Dios quería hacer eso ahí y Dios quería levantar de allí, de esa región remota, bien al sur, en este caso era allí, en uno de los pueblitos más pobres, en uno de los lugares menos prósperos, una de las casas más tiradas, más caídas económicamente, en el hijo hasta más olvidado que tenía ahí este hombre, que ni siquiera él se acordaba cuando el profeta, sin duda, entre el medio de todas las cosas, pero no se acordaba de David, el papá. Le presentan sus 7 hijos y cuando termina de pasar uno por uno, porque Dios decía, este no, y dijo, no te queda algún hijo, le dijo él, porque Dios me dijo que no es, pero me dijo que es uno de tus hijos. ¿Qué? Le dijeron. Ah, cierto, falta uno, el más chiquito. Anda con las ovejas, bueno, mandarlo a llamar, porque hasta que él no esté en medio nuestro no vamos a comer, así que si tenías hambre, el emisario habrá salido corriendo. Que no se queme el asado. Y cuando llegó, tomó esa redoma, tomó ese cuerno y lo puso sobre David. Desde ese día el Espíritu de Dios tomó a ese adolescente para la gloria, la honra y la alabanza del Señor. Cuando Dios mueve a alguien, cuando la unción de Dios está sobre alguien, hermano, no se mueve porque sí, sino que hay un propósito. Ahí Dios quiere hacer algo, Dios quiere marcar algo. O sea que Dios me venía hablando, ¿no? En medio de circunstancias, todo lo que veníamos viviendo, en medio de todo lo que estábamos haciendo, empezaron a ocurrir circunstancias. En un momento determinado, Dios me dijo, yo quiero hacer algo. Y no se dan cuenta de la unción con la cual yo habilité a alguien, porque yo quiero hacer algo. Amén. Yo quiero bendecir. Gracias, Señor. Dice, podemos orar, podemos hacer esto. Sí, pero Gracias, Dios marcó Jesús. hombres para una función determinada. Gracias, Señor. Aleluya. Y así como en el tiempo de Samuel, podía haber tomado a otra persona. Sí, Señor. Quizá al sacerdote, quizá Sí, a otro sí. profeta, pero Dios marcó a Samuel para ir, como le digo, a un pequeño poblado, para reunir a todos, y en medio de todo en ese pequeño poblado pobre, tomaron unas familias más pobres, o las más pobres que había en ese poblado, y marcar al hijo más chiquito, pero que para Dios iba a ser el rey más grande que iba a haber sobre el reino de Israel. Hermano, no mires tu limitación y tu lugar que tenés hoy socialmente. Porque David era, diríamos, lo más pobre, lo más desgraciado que había. Aún Saúl, de la tribu más pequeña, dice, de la casa más pobre que había allí, el más pequeño de los hijos de su casa.
Ese era Saúl. Y Dios lo llamó para ser rey sobre Israel. Claro, este hombre no tuvo la claridad, ni tuvo la visión, ni tuvo el corazón recto. Y desperdició. Como a veces usted y yo podemos desperdiciar lo que Dios nos da. Amén. Pero David, aunque tenía las mismas condiciones que él, su corazón fue distinto y se volcó a Dios. Y como su corazón, aunque tuvo equivocaciones groseras David, pero era un hombre que se podía arrepentir. Dios no busca gente perfecta, sino gente que se pueda reconocer sus fallas, sus faltas y se arrepienta. Porque en esa no entraríamos ni usted ni yo. No habría uno acá, si Dios buscara gente perfecta. Pero gente limitada. Gente con fallas grandes muchas veces. Pero Dios nos miró con misericordia a usted y a mí. Y así como Jacob, en aquella noche que él se enteró que su hermano venía con el cual, y sabía que su hermano tenía un problema serio con él, y que le había prometido que le iba a matar, y se enteró que venía con 400 hombres armados. Y él primero dice, voy a enviar camello, voy a enviar vaca, voy a enviar esto, voy a enviar lo otro, a ver si lo aflojo a este, ¿no? Y después dijo, a mi esposa, a la otra, a las concubinas, cada uno con sus hijos lo voy a empezar a enviar lejos. Y en un momento se encontró solo. Dios provocó su soledad en esa noche, tan tremenda para él, en el cual lo asaltaron, dicen, los temores. Y en medio de ese asalto de temores, en esa angustia que él empezó a vivir en esa noche tan terrible, tan brava, tan bravía en su corazón, en todas las cosas, un ángel de Dios apareció sobre él y este hombre se aferró a él y empezó a luchar con ese ángel. Y dijo, no te voy a dejar hasta que vos me bendigas. Yo quiero tu bendición. Dice que ya había pasado la noche, estaba empezando a rayar el alba y este ángel tenía que subir, pero era tal el clamor, era tal la necesidad, era tal la desesperación que tenía Jacob en esa noche, que él no lo soltaba hasta que el ángel le dijo, me tengo que ir, le dijo, no te voy a soltar hasta que me bendiga, hasta que cambies mi nombre, hasta que cambies mi destino, hasta que cambies todas las cosas, porque esta vida no la soporto más, habré alcanzado, habré tenido todas estas cosas, pero yo quiero tu bendición, yo quiero el cambio de destino, yo quiero el cambio de todas las cosas. Y ese ángel, hermano, simboliza a la unción de Dios, simboliza el envío de Dios, simboliza el cambio y la transformación, como habla allí en Apocalipsis, en las 7 iglesias. Escríbele al ángel, escríbele al ungido y escríbele al que tiene que darle el mensaje, al mensajero, escríbele al que yo tomé, porque tengo un mensaje para ti, para que lo des a la iglesia. Y hermano, yo creo, estoy seguro que Dios no mueve a este hombre porque es un hombre tan solo, sino porque viene una unción sobre este hombre para traer un cambio de destino. Con una palabra, con una respuesta. Que usted y yo vamos a ser sorprendidos en la respuesta de Dios a lo que ha sido tu clamor y el mío. Y el de muchos otros siervos de Dios que van a estar y que van a venir. Durante años.
años se ha clamado, han pedido, han dicho. Y así como tocó en Belén, en los tiempos de David, siendo un adolescente, que Samuel se movilizase hacia allí, porque allí estaba, él lo podía haber llamado a otro lugar, pero allí estaba, y Dios quiso allí. No sé qué ni por qué, pero Dios quiere. Y no por la persona, sino por la unción puesta por Dios sobre la persona. La habilitación dada por Dios sobre la persona. Cuando Dios me hablaba de esto, y dice, Señor, como ha sido mi oración en 15 años, y en la última vez que pude estar allá en Hebrón, a cada uno de los 5 previstos, hoy son 4 porque uno ya partió con el Señor, una y otra vez decía, quiero que oren y los bendigan, quiero que me bendigan, no me quiero ir de este lugar sin la oración y la bendición de cada uno de ustedes. Y hasta no lograr de cada uno de ellos que oraran por mi vida y por la vida de la iglesia acá y por la bendición de Dios, los molesté una y otra vez hasta que oraron por nuestras vidas. Y hoy uno de ellos viene, mañana, si Dios lo permite, estará entrando acá al país. Y hermano, así como Jacob peleó esa noche tan tremenda, esa madrugada tan terrible con aquel ángel, y aunque quedó marcado y señalado, dice, en el encaje de su muslo, y quedó rengueando. Creo que es tiempo, hermano, de decir, Señor, no queremos que este hombre venga y se vaya y haya dicho algo mal, sino que queremos clamar y reclamar por la unción que tú pusiste sobre este hombre. La bendición sobre mi vida, sobre mi casa, pero también sobre mi nación, sobre este lugar. Amén. Porque la unción, hermano, es la que pudre yugos. Amén. La unción es la que desata. Aleluya. La unción es la que quiebra las cadenas. Amén. El hombre, y usted va a ver un hombre mayor. Gracias, Señor. Como dijo su hijo, ya con pasos cortitos y caminando despacio. Con una claridad en su expresión y en su mente tremenda. Pero la unción que Dios puso sobre su vida, hermano, de poder decir, Señor, yo quiero la bendición de Dios. Amén, sí, Señor. Amén. Sí, Padre. Gracias por estos 15 años, pero a partir de ahora yo quiero ver tu mano poderosa, tu unción poderosa, grande. Quiero ver gran salvación. Esas palabras que tanto hablaron hombres de Dios en este lugar, tras este púlpito, diciendo y hablando y confesando las mismas palabras sin haber oído esa misma palabra en otro, por la boca del otro, pero que se repitieron en distintos hombres de Dios acá. Señor, hoy es tiempo de que tu unción se pudre, porque tú ungiste a este hombre. Y queremos la bendición de Dios. Amén. Amén. Sí, Señor. Y Señor, yo quiero esa bendición, tú la diste. Aleluya. Y quiero ver esta nación, no como un sueño, es decir, cuando termine mi vida y quizás unos cuantos años más diciéndole, bueno, capaz de la próxima generación. No, con ustedes. Amén. Amén. Sí, Señor. Con tu Diciendo, Señor, gracias. mano de poder, de misericordia. Sea que tengan un llamado acá, como un llamado en otra ciudad, otro pueblo, pero ver la bendición de Dios. Iglesia, Señor, en el nombre de Jesús. Que lo que nos tocó a nosotros, Gloria a Dios. la bendición de Dios ahora comienza acá, pero ustedes la lleven hacia el lugar. Los
que tengan llamados hacia otro lugar Amén. y que tengamos problemas. Pues ya no tengamos 10, 15 o 20, sino que tengamos un cerito atrás, de esos 10, 15 o 20. Sean niños en cada escuelita, sean jóvenes y adolescentes en la iglesia, Sí, sean Señor. adultos y ancianos también en la iglesia. Gracias, Señor. Que tengamos Gloria esa al unción nombre de poderosa. Jesús. Y no solo acá, sino en cada una de las iglesias. Amén. Hermano, entonces digo, Dios no mueve porque sí, sino que Dios lo Sí, movió a Señor. Samuel con un Sí, propósito. Señor. Tenía que ungir. Dios no movió ese ángel porque sí, para presentarse con Jacob esa En misma el noche. nombre de Jesús, Señor. Dios no le dijo a Caifás lo que Jesús iba a hacer y él profetizó lo que iba a hacer Jesús. Pero cuando Dios lo descalificó a Caifás, dijo que cualquier cosa. Porque ya eran los tiempos de los apóstoles. Gracias, Jesús. Y los apóstoles en la unción de Dios le dijeron, no, es menester hacer lo que Dios dijo y no la voluntad de ustedes, los seres humanos. Ya cayeron, la unción había caído, ya eran seres humanos. Y ahora no es el tiempo. Gracias, Dios Señor. quiere hacer una obra extraordinaria, Gracias, Jesús. gloriosa sobre la nación. Podía haber estado en Rocha y era lo mismo. Gracias. Podía haber estado en Colonia y era lo mismo. Sí, Señor. La unción de Dios sobre un hombre y hacerlo. Pero Dios se contentó con nosotros en Montevideo, en Aguas Corrientes, o en otras de las ciudades, pero Dios quiso acá. ¿Por qué? No sé, porque Dios lo quiso. No somos mejor ni nada. Quizás seamos los más necesitados, como era Belén, como era la casa de Isaí. Y Dios miró y dijo, voy a hacer algo extraordinario con ellos. Gracias, Señor. Dios sabe. Amén. Señor. Pero decir, Señor, no lo vamos a dejar. Viene, pero ahora no lo vamos a dejar ahí hasta no tener. Lo vamos a secuestrar hasta que no nos bendiga. Amén. Yo quiero la bendición de Dios. Entonces digo, Dios me habló esto, la unción que tiene este hombre, puesta sobre la vida de un hombre. No por el hombre en sí, sino porque Dios lo ungió para eso. Es la tarea encomendada. Y hoy nosotros, hermanos, o hacemos como Saúl, se la creyó y la desperdició, o hacemos como David, la Allá. cultivó, la creyó, la cultivó, creció, la desarrolló y fue el reino más importante en la historia de Israel. Gracias, Señor. Yo quiero la bendición de Dios. Amén. Si alguno me acompaña, te invito a estar de pie, vamos a orar.